Ya previamente habíamos nosotros estudiado acerca de el alma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy quiero que miremos el espíritu, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Bueno, aquí hay unos hermanos en sala de espera que les voy a dar acceso a ellos. Permítanme un momento, hermanos. Muy bien. La palabra espíritu viene del término que ustedes observan ahí en pantalla y al igual que alma, tiene una variedad de significados. El diccionario del señor Vine nos dice que uno de los significados es el hálito o aliento, el aire que se respira, la calidad invisible, intangible y fugaz del aire, viento, orientación, el elemento de vida en el ser humano, su espíritu natural. Se usa para hablar de la mente, disposición o temperamento de alguna persona. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Los seres inmateriales, o sea, pues los ángeles. Se usa para expresar la capacidad o dotación de alguna persona para cierta tarea o bien la esencia de una de sus cualidades. Entonces vemos, hermanos, en esta lista que acabo aquí de colocar, cómo la palabra espíritu en el Antiguo Testamento no tiene un solo uso, tiene varios significados. Como vimos con el alma, eso mismo ocurre con el espíritu. No podemos nosotros encasillarnos o limitarnos solamente a un uso de la palabra espíritu en las Sagradas Escrituras. Ya aquí hemos visto 8 significados o sí 8 usos de la palabra espíritu en el Antiguo Testamento. Ahora, quiero que observemos unos cuantos pasajes para que nos percatemos nosotros del uso de la palabra espíritu o uno de los usos que tiene que ver con esa parte inmaterial, invisible, que no desaparece cuando el cuerpo del hombre retorna al polvo. En el libro de Job, capítulo 34, versículos 14 y 15 dice: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Ahora, quiero que noten aquí, hermanos, que usa la palabra espíritu y lo coloca en contraste con aliento. Recuerden que el aliento es lo que nosotros exhalamos, el aire que exhalamos después de haber respirado. Y dice ahí, y si recogiese así su espíritu y su aliento. Son dos cosas diferentes. Y además, habíamos nosotros estudiado, y muchos de ustedes recordarán, lo que Salomón nos dice a nosotros en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, refiriéndose al cuerpo. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo. Y nos está mostrando ese contraste y esa gran diferencia que hay entre el cuerpo y el espíritu. En Eclesiastés 3, dice el versículo 20 y 21. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Cuando estábamos estudiando nosotros respecto del alma,
estuvimos analizando esta parte del libro del Eclesiastés. Cuando lo mira la gente, normalmente llegan a la conclusión de que no hay ninguna diferencia entre el hombre y el animal. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y la pregunta escéptica, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién lo sabe? Es lo que está preguntando Salomón aquí. ¿Quién sabe? ¿Quién puede responder si el espíritu de los hijos de los hombres sube a Dios y si el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Bueno, la respuesta nosotros la tenemos ya porque la leímos en el texto anterior. Pero cuando se lee esta porción de Eclesiastés 3, es más, quiero que recordemos lo que habíamos nosotros estudiado en las lecciones anteriores, cuando hablábamos con respecto al alma. Habíamos visto que la palabra alma significa criatura que respira, que viene de sus raíces, que significa respirar. Y especialmente vimos cómo en Eclesiastés 3 nos muestra que tanto el hombre como el animal participan de lo mismo. Somos criaturas que respiramos. En ese sentido, el hombre es un alma viviente y en ese sentido los animales también son almas vivientes, son criaturas que respiran al igual que nosotros. Devolviéndonos y leyendo nosotros en el contexto de Eclesiastés, decía, vi más debajo del sol. Y quiero ser reiterativo, hermanos, para que cuando usted tenga la oportunidad de hablar acerca del tema del alma o se cite este pasaje, entienda bien qué es lo que está ocurriendo aquí en este contexto. Salomón dice, vi más debajo del sol. Él no dice, vi lo que ocurre en el cielo o en el mundo del más allá, el mundo de los espíritus. Dice, vi más debajo del sol, aquí donde nosotros estamos en el planeta Tierra. ¿Y qué vio? Desde una óptica netamente humana, vio que en lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Desde la óptica netamente externa, nosotros somos semejantes a las bestias. ¿En qué sentido somos semejantes? Pues en que somos criaturas que respiramos. Y es lo que está diciendo aquí Salomón. Nosotros, al igual que los animales, respiramos. Somos seres que respiramos. Y continúa diciendo. Ahora, la pregunta. Somos semejantes a las bestias. Como dice ahí, ustedes lo están viendo ahí en pantalla que está subrayado. Somos semejantes en cuanto a que respiramos. Somos criaturas que requerimos del aire. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, continúa diciendo Salomón, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque esto es vanidad. Una misma respiración tenemos los seres humanos y las bestias, los animales. En ese sentido, no tenemos más que ellas, somos iguales. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe? Hace la pregunta.
que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Él hace la pregunta de un escéptico. Bueno, y más adelante en el capítulo 12, él, ya teniendo en cuenta a Dios, da la respuesta, que es tal cual como lo expresa en el verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hay un contraste entre el cuerpo y el espíritu. Así pues, culmina diciendo en el verso 22, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Profeta Daniel, continuando nosotros, hermanos, para que nos demos cuenta, no me estoy enfocando en los otros usos de la palabra espíritu en el Antiguo Testamento. Me estoy enfocando particularmente en el uso del Antiguo Testamento con respecto a esa parte invisible, inmaterial que posee el ser humano. En el capítulo 7 del libro de Daniel, leemos nosotros en el versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Como ustedes pueden observar aquí, hermanos, hay un contraste entre el espíritu y el cuerpo. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Pero hablemos un momentico aquí del término cuerpo. En medio de mi cuerpo. La palabra cuerpo aquí en este texto viene de este término hebreo. Y el léxico hebreo nos dice que significa un estuche, como un receptáculo para una espada. O sea, pues algo dentro de lo cual se guarda X cosa. Y aquí es lo que está hablando. El cuerpo es un estuche dentro del cual mora el espíritu del hombre o el alma. Sigue diciendo, usado figurativamente del cuerpo, como siendo el estuche y envoltura del alma. Es de lo que está hablando aquí. Evidentemente Daniel se está refiriendo a su espíritu como diferente del cuerpo. Y ese era el espíritu que era capaz de ser apesadumbrado, o como lo dice él ahí, turbado. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. El diccionario de palabras hebreas del señor Strong confirma lo que estamos hablando y dice vaina. Figurativamente el cuerpo como receptáculo del alma. Eso es el cuerpo. Un estuche, una vaina, donde se guarda algo, donde se introduce algo. Y es lo que Daniel nos está mostrando a nosotros aquí en este versículo 15 de su libro. Eclesiastés 12:7, que muchos no lo sabemos de memoria, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hay dos cosas diferentes en este versículo 7. Diferentes la una de la otra. El polvo y el espíritu. El polvo sabemos que está haciendo referencia al cuerpo. Y el espíritu se está refiriendo a esa parte inmaterial que mora dentro de ese cuerpo. Y también nos dice que el cuerpo y el espíritu van a diferentes lugares. El polvo o el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu retorna a Dios, vuelve a Dios. Estos textos nos están mostrando, hermanos, la dualidad
en nuestra naturaleza, cuerpo y espíritu. En el Salmo 146, me encanta lo que dice aquí David, pero al mismo tiempo nos va a ayudar. No sé a cuántos de ustedes les hayan citado este texto como argumento para defender la idea de que cuando uno muere, uno ya no se acuerda absolutamente de nada. Dice el versículo 3, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay salvación. Si no leemos este verso en conexión con lo que sigue, obviamente cuando se lea el verso 4 aislado de lo que dice el verso 3, vamos a llegar nosotros a conclusiones extrañas y diversas. Aquí está hablando de nosotros no colocar nuestra confianza en el hombre, porque el hombre nos salva. El hombre no nos puede ofrecer a nosotros la redención, la vida eterna. Eso solamente lo ofrece Dios. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Este pasaje, tal cual como lo estamos leyendo ahí, hermanos, es usado como argumento para enseñar que después de que nos morimos, uno ya no tiene conciencia en el más allá. Uno ya no se acuerda absolutamente de nada, porque en ese día perecen sus pensamientos. Ahora, eso es una suposición, porque el versículo anterior, el 3, dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento. ¿El de quién? El de los príncipes en el hombre en el cual uno ha confiado para la salvación. Porque ese vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. No está hablando de mis pensamientos, está hablando de los pensamientos de aquellos en los cuales el hombre había colocado su esperanza para la salvación. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Siempre, mi hermano querido, cuando usted esté leyendo el verso 4, tiene que leerlo en conexión con el verso 3. En el contexto, porque se ignora el contexto, entonces es muy probable y muy fácil que lleguemos a conclusiones que no es lo que realmente está diciendo el Espíritu Santo. La palabra pensamientos, que está ahí resaltada, viene de esta palabra hebrea, de esta raíz hebrea, que según la concordancia analítica de Robert Young, significa propósitos, proyectos, designios. La Reina Valera dice pensamientos, pero la raíz en su significado real es propósitos, proyectos, designios. Por eso decía hace un momento que es importante el contexto. Para entender el verso 4 hay que leerlo en conexión con el verso 3. ¿De qué habla el verso 3? De aquellas personas en las cuales el hombre muchas veces coloca su confianza para obtener la salvación. Me gusta y les voy a colocar aquí unas 3, 4, 5 versiones de la Biblia para que nos demos cuenta cómo está expresado el verso 4 en cada una de ellas. Y como acabo de decir, el significado, la raíz del término pensamientos quiere decir propósitos, proyectos, designios. Observemos cómo está expresado en la Biblia de Jerusalén. Exhala su aliento,
retorna a su barro, ese mismo día se acaban sus planes. Todos los proyectos que el hombre tuviera en vida, cuando se muere, se acaban. Yo ya no los voy a poder cumplir. No los podré llevar a cabo. Ninguno de mis proyectos, porque es mientras vive uno que está en la facultad de realizarlos, de verlos concretados. Pero cuando estamos leyendo en la Reina Valera, en ese mismo día perecen sus pensamientos, no está diciendo que en ese día ya nunca más, cuando entre al más allá, no me voy a acordar absolutamente de nada. No voy a tener ninguna recordación de lo que hice, ni de mis parientes, ni nada de mi vida anterior. No, de lo que está hablando aquí es de mis proyectos, de mis planes. Ese mismo día se acaban, perecen. Sus planes son los pensamientos de los que habla en la Reina Valera. La palabra de Dios para todos lo vierte de esta manera. Ellos también morirán. ¿Quiénes? Pues aquellos en los cuales el hombre pone su esperanza, su confianza para salvación. Ellos también morirán, volverán al polvo, y ese mismo día todos sus planes se acabarán. Nosotros hacemos planes para mañana, para la semana entrante, para este fin de año. Es más, es probable que ya hicimos planes para el año entrante, para el 2022. Planes de viaje, planes de vacaciones, planes de cambiar de trabajo. Algún plan hemos nosotros realizado. Pero cuando nos morimos, el día en que morimos, esos planes que teníamos se acabaron. Porque ya no los voy a poder llevar a cabo. Es de lo que está hablando el versículo 4 del Salmo 146. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pensamientos quiere decir sus planes, sus proyectos, sus designios. En la Biblia de oro de Torres Amat dice: saldrá su espíritu del cuerpo. Mire lo que dice ahí. Saldrá su espíritu del cuerpo y volverán a ser polvo. ¿Quiénes? Los hombres en los cuales habíamos nosotros confiado, depositado nuestra confianza para la salvación. Volverán a ser polvo. Entonces se desvanecerán como humo todos sus proyectos. Es un error y es torcer las escrituras presentar el verso 4 como argumento de prueba de que cuando uno se muere, ya su conciencia, su memoria desaparece, sus pensamientos. No, aquí está hablando es de proyectos, de propósitos, de planes. La versión Nácar Colunga: sale su espíritu y torna a la tierra, y en ese día perecen todos sus designios. Tal cual, como estamos nosotros leyendo aquí, hermanos, recordemos la importancia siempre de tener en cuenta el contexto. Volviendo al versículo 3 y 4 del Salmo 146. No confiéis en los príncipes, ni en hijo del hombre, porque no hay salvación. Si el hombre idea algún proyecto de salvación, cuando se muere, ese día perecen todos sus proyectos, sus pensamientos. Bueno, ahora trasladémonos al Nuevo Testamento. Ya vimos, hermanos, estos pocos pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran a nosotros la existencia de un ser invisible, inmaterial, que es el Espíritu.
que mora dentro de este estuche, dentro de esta vaina, y que un día retornará a Dios. El hombre, al morir, no deja su memoria atrás. Es más, Lucas capítulo 16, en la enseñanza del rico y Lázaro, el mismo Jesús nos enseña de que el hombre, después de haber pasado del mundo físico al mundo espiritual, sigue teniendo memoria de lo que hizo. Lo único que pereció fueron sus planes, sus proyectos, sus designios. Llegando ahora al Nuevo Testamento, hermanos, al igual que como vimos en el Antiguo Testamento, la palabra espíritu tiene una gran variedad de significados y de usos. En este caso, en el Nuevo Testamento. El señor Vine dice que la palabra espíritu denota en primer lugar el viento, relacionado con neo, respirar, soplar. También aliento. Luego, de forma especial, el espíritu, que a semejanza del viento es invisible, inmaterial y poderoso. Me encanta cómo lo expresa el señor Vine en su diccionario. En primer lugar, espíritu hace referencia al viento, también al aliento. Luego, de forma especial, el espíritu que a semejanza del viento es invisible. Nosotros el viento no lo vemos, pero sí lo percibimos, lo sentimos. Eso mismo ocurre con el espíritu. Es invisible, pero se siente, se percibe, es inmaterial y es poderoso. El mismo señor Vine, en su diccionario, nos dice que hay una variedad de usos del término espíritu en el Nuevo Testamento. Yo lo voy a colocar, pero solamente me voy a enfocar en el que tiene que ver con la parte invisible e inmaterial y poderosa. Uno de los usos del espíritu en el Nuevo Testamento es el viento, el aliento, la parte inmaterial e invisible del hombre, el hombre fuera del cuerpo, ángeles, el elemento sensible del hombre, aquello por lo que percibe, reflexiona, siente, desea, propósito, objetivo, cualidades y actividades morales, y finalmente el hombre interior. De esta lista de usos de la palabra espíritu en el Nuevo Testamento, yo me voy a enfocar solamente en 3. Y obviamente es usada la palabra espíritu para referirse a los espíritus inmundos, a los demonios, aquellos que entraban en los cuerpos de las personas y los poseían. Pero, como dije hace un momento, me voy a enfocar específicamente en 3 de estos usos que son los que me interesan. La parte inmaterial e invisible del hombre. Recuerden, el término espíritu tiene muchos significados en la aplicación. No uno solo. Por el hecho de que en un texto encontremos un uso de él, no quiere decir que en el resto de la escritura, cada vez que aparezca la palabra espíritu, eso es lo que significa. Hay un significado del término espíritu que se refiere a la parte inmaterial, invisible e inteligente del hombre. Lucas 8 dice, esto tiene que ver, y los coloco en contexto, hermano, para no leer todos los versículos, tiene que ver con la resurrección de la hija de Jairo. Y se burlaban de él. Recuerden que el Señor Jesús lo llamaron y va a la casa de Jairo con atenderle el llamado que él le ha hecho.
Y el Señor dice que ella no está muerta, sino que está dormida. Y por eso el verso 53 que dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Nos dice ahí lo que ocurrió. Su espíritu volvió a su estuche, a ese estuche que estaba ahí. ¿Qué estaba ahí en la casa de Jairo? Estaba el estuche de su hija, el cuerpo. Recuerda lo que estábamos leyendo ahorita en Daniel. Se me turbó el espíritu a mí en medio de mi cuerpo. Y leíamos que la palabra cuerpo quiere decir estuche, vaina, donde sirve como receptáculo para algo. Bueno, en este caso, ahí estaba tendida en la mesa, en la casa de Jairo, el estuche de su hija, el cuerpo que yacía muerto. Pero el Señor Jesús dice que su espíritu volvió. Cuando le dice, muchacha, levántate, su espíritu volvió a ese estuche e inmediatamente se levantó. La parte inmaterial e invisible e inteligente del hombre. Primera de Corintios 5:5. Colocándonos en contexto, recordemos que había un caso de inmoralidad en la iglesia en Corinto. Y los hermanos no estaban haciendo nada con respecto a este hermano que se había involucrado en este acto de inmoralidad. ¿Cuál fue el consejo que dio el apóstol Pablo? Leámoslo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No el cuerpo, el espíritu sea salvo en el día del Señor. En Santiago 2:26 leemos nosotros, el cuerpo sin espíritu está muerto. Hay una clara distinción aquí entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu es la parte inmaterial e invisible del hombre. Ahora, otro uso de la palabra espíritu en el Nuevo Testamento es refiriéndose al hombre fuera del cuerpo. Lucas 24 es el evento de cuando ya el Señor ha resucitado, se presenta a los apóstoles y ellos se asustaron. ¿Por qué? Bueno, leámoslo. Dice el verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué declaración tan enfática y sencilla de nuestro Señor. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Ellos pensaban que veían espíritu y el Señor les dijo, un momento, señores, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Una cosa es el cuerpo, una cosa es la carne y los huesos y otra cosa es el espíritu. El hombre fuera del cuerpo. Aquí se está utilizando el espíritu refiriéndose al hombre fuera del cuerpo, sin carne, sin huesos. En Hebreos 12:23 nos dice el escritor, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos
perfectos. Mostrando aquí, hermanos, de ese ser que vive fuera del cuerpo. Porque lo que va a ir al cielo son nuestros espíritus, pero perfectos. De aquellos cristianos que vivieron en obediencia a la voluntad de Dios. En primera de Pedro 4:6, y en este caso lo voy a leer en la versión de la Biblia en lenguaje sencillo, porque su manera como está expresado me encanta. Y dice: para eso anunció Cristo la buena noticia, aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. ¿Qué es lo que va a vivir con Dios? Mi espíritu. Por eso leíamos las palabras de que en Eclesiastés 12:7, cuando estábamos estudiando el espíritu en el Antiguo Testamento, que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo, la parte física, material, volverá al polvo, pero el espíritu retorna a Dios. Salomón se preguntaba en el capítulo 3, cuando hacía la pregunta de un escéptico: ¿quién sabe si el espíritu de los hombres sube arriba o el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Bueno, aquí nos está mostrando ya en el Nuevo Testamento que los espíritus van a vivir con Dios. Anunció Cristo, vuelvo y leo el texto: por eso anunció Cristo la buena noticia aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Ahora, el uso de la palabra espíritu también en el Nuevo Testamento, refiriéndose al hombre interior. Pablo en Romanos 7 dice en el verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hay un hombre exterior, que es la parte física, y hay un hombre interior, que es la parte espiritual, el espíritu del hombre. Según el hombre interior. Segunda de Corintios 4:16, vuelve y dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí nos está diciendo casi lo mismo del texto anterior. Hay un hombre exterior y hay un hombre interior. ¿Cuál es el hombre exterior? Es el polvo, la parte física. ¿Cuál es el hombre interior? El espíritu. Como estamos viendo nosotros aquí, uno de los usos de la palabra espíritu en el Nuevo Testamento es con respecto al hombre interior. Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre exterior, a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo sus energías, su fortaleza, se va desgastando, se enferma. Pero, en contraste, el hombre interior, el espíritu, se fortalece por medio del Espíritu Santo. El hombre interior. Bueno, hermanos, con esto voy a concluir las lecciones que empezamos hace ya varios días atrás en el estudio de la naturaleza del hombre. Y como vimos, la Escritura a través, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos muestra a nosotros que el hombre es un ser trino. Vuelve y lee el texto de 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la naturaleza nuestra. Espíritu, alma y cuerpo. Hermano, espero que estas lecciones nos hayan ayudado a todos nosotros a tener una idea mucho más clara, que hayamos podido entender algunos pasajes que para algunas personas son conflictivos por la manera como se expresan. Pero al mismo tiempo, es mi anhelo que lo que hemos hecho durante estos días y la manera como lo hemos presentado nos hayan ayudado a todos nosotros a entender lo del cuerpo, el alma y el espíritu. Recuerden, alma, espíritu, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen una variedad de usos, una variedad de significados, no uno solo. No he ahondado en todos los significados y usos de la palabra espíritu y de la palabra alma. Solamente me he enfocado en la que me atañe y me interesa, y es el que entendamos que cada uno de nosotros tiene una parte invisible, inmaterial, dentro de estos estuches, dentro de estas vainas que se llaman cuerpo, que es a la imagen y semejanza de Dios. Una vez más recordándoles que este material lo estamos subiendo a la página web del Ancla del Evangelio y también a nuestro canal en YouTube para aquellos de ustedes que quieran refrescar o repasar estas lecciones.